Buenas tardes, mi nombre es Christian Becker, soy abogado laboral experto y quiero compartir contigo la siguiente entrevista en Radio Concierto, donde hablamos sobre la ley Karin y específicamente abordamos las siguientes cuestiones. ¿Cuál es el plazo que está tomando la Dirección del Trabajo para resolver las denuncias? ¿Cuáles son las sanciones que se arriesgan? ¿Qué tipo de conductas pueden ser realmente consideradas como acoso sexual? ¿Qué es lo que pasa con las pymes? ¿Quién protege o ayuda a las pymes? ¿Y en qué consiste la violencia en el trabajo? Este concepto nuevo que se ha creado por la ley Karin y que antes no existía. Esta y otras cuestiones más vamos a discutir en esta entretenida reunión sobre el derecho laboral, específicamente sobre la ley Karin. Es día miércoles 28 de agosto y hace prácticamente un mes que ya comenzó la ley Karin, entró en vigencia esta normativa que se enfoca en acoso laboral, entrega más herramientas, algunas facilidades a quienes podrían sufrir alguna conducta inapropiada en el ámbito laboral. También hay un tema que se fija mucho en posibles acosos sexuales, etcétera, pero nosotros nos hemos preguntado y hemos tratado de abordar desde distintas miradas cómo se adopta, cómo se implementa, qué pasa con los protocolos, hay todo un área de compliance que puede estar involucrada, pero también hay una mirada jurídica que es bien interesante. Yo ayer la estuve conociendo porque yo soy muy matea, fui ayer a un seminario para entender más sobre ley Karin y hoy día vamos a ir sacando de ahí todos los detalles y profundizando con el abogado experto laboral Christian Becker, que está con nosotros al teléfono. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, Marco y Elena, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bien, fíjate, ¿y tú cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. Oye, Cristian, primero tu mirada respecto a este mes, ya 28 días que entra en vigencia la ley Karin y de qué manera esto como que empieza a generar ciertos movimientos, tanto dentro de las empresas como en el sistema judicial, porque yo creo que aquí hay dos miradas distintas, ¿no? Y en la inspección del trabajo, dirección del trabajo. Sí, la inspección del trabajo antes de esta ley ya estaba recargada de trabajo, no tanto, era una cosa manejable, pero ahora las investigaciones que van a parar a la dirección del trabajo toman más de 30 días. Es decir, el mismo Estado se demora más del plazo que él mismo fijó a través del Congreso. A ver, ¿cómo es eso? Expliquémoslo. Claro, porque por ley Karin las investigaciones no pueden durar más de 30 días. Es como una forma de garantizar el restablecimiento del derecho en la organización. Porque si una investigación toma años, como hemos visto algunos juicios que toman años, pareciera que la justicia no llega. Entonces, esta ley muy ambiciosamente se propuso que las investigaciones terminen en 30 días desde que se inician. Y las puede conducir la empresa o, en el caso de los directivos y gerentes, lo tiene que hacer la Dirección del Trabajo por un asunto de imparcialidad. Y ahí es donde la inspección se está demorando mucho más de 30 días, en general 2-3 meses en concluir la investigación. O sea, partimos no cumpliendo el protocolo, digamos. Fantástico. Ahora uno ve, y cualquiera que haya ido a la inspección del trabajo, uno ve que son sitios, como otras reparticiones públicas, que están saturadas. Manejan lo que pueden manejar en los tiempos que pueden manejar, pero es muy humano el sistema, muy dado y hay muy poco personal. Debieron haber puesto más personas a cargo, una nueva división tal vez para este tipo de causa. Sin duda, Marco, porque a veces sale la ley, pero no están los recursos. Entonces la ley te impone el estándar y tú no tienes cómo cumplirlo. Otro asunto también que está saturado son los tribunales del trabajo. Antiguamente tú presentabas una demanda y esta se resolvía o se realizaba la primera audiencia en 2 meses, máximo 3 meses, desde que tú empezaste la demanda. Ahora los jueces te están dando audiencia para 6 meses. Y esto es reciente. Esto probablemente es producto de estos cambios laborales que hemos tenido este año, que son tantos. Claro, ha habido hartos cambios laborales, la ley de las 40 horas, el sueldo mínimo, ley Karin, están también los delitos económicos, pero yo ayer escuchaba a un abogado que decía que efectivamente podían haber denuncias, pero que aquí había que implementar un cambio cultural importante que tiene que ver con que primero entendamos que va en contra de la ley o qué tipo de relacionamiento es lo que puede ser denunciado. Y por otro lado también existe la facultad de los tribunales de empezar a generar
referencia, empezar a generar en el fondo, ¿cómo se llama esto? Cuando precedentes, en el fondo, de sentencias que finalmente van a ir haciendo que como que el embudo se vaya normalizando, en el sentido de decir, bueno, ¿sabéis qué? Hay un precedente que dice que esto sí es una actitud que es juzgable en un tribunal, o que la inspección de trabajo, claro, y esto no. Y al final esto pasa más por un protocolo de vinculación dentro de la empresa. ¿Tú crees en esto o hay más confusión de la que debería? No, súper de acuerdo con el colega, porque cuando los jueces reciben un gran volumen de demanda, igual se van colocando más exigentes. Y ya no admiten que llegue cualquier cosa a esa instancia. Es como cuando empezó la tutela de derechos fundamentales en el año 2008, cuando se empezaron a proteger garantías fundamentales dentro de la empresa, como la privacidad, la honra, la integridad psíquica. Al principio los tribunales eran bastante laxos en admitir estas demandas. Y hoy en día, por el hecho de que a mí me despidan, no solo por el hecho del despido pueden haber vulnerado mis garantías, tiene que haber algo más. Por ejemplo, tiene que ser un despido burlesco, humillante, o que me lo comuniquen en público delante de clientes y otras personas. Ahí estaría afectada una garantía. Pero en un principio se llevaban a tribunales casos donde el despido, si bien es cierto, siempre cae como un balde de agua fría para el trabajador, era comunicado en términos respetuosos y formales, pero hasta por eso iban a tribunales y decían que habían vulnerado su garantía. Los tribunales por lo menos eran laxos y eran flexibles a examinarlo. Hoy en día no, hoy en día ponen muchos requisitos. Y esto podría pasar también con la ley Carín, si es que hay mucha judicialización, porque los tribunales finalmente lo que hacen es fijar estándares. Porque está la ley, claro, la ley es una cosa, pero al final quien aplica o ejecuta la ley es el juez. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo yo voy a probar? ¿Qué pasa con la probatoria en el caso de la ley Carín? Súper innovadora, porque resulta que el trabajador que es despedido por acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo, que son las tres hipótesis que plantea esta ley, él va a tener que probar en tribunal que él no cometió el acto de acoso. En ese sentido, la prueba se invierte, porque normalmente cuando uno es despedido y uno demanda, uno va en piloto automático, se puede decir, porque es la empresa la que tiene que probar la medida que adoptó el despido. Ellos tienen que justificar por qué me despidieron y ellos tienen la carga de probar. Ahora, cuando a mí me despiden específicamente por acoso, supongamos que yo soy un trabajador y a mí me despiden porque yo maltrataba a mis compañeros. Si por ese motivo me despiden, es decir, por actos de acoso laboral, que es una causal de despido que está en el código, eso está en el artículo 160 y dice expresamente, actos de acoso laboral, que es un despido sin ninguna indemnización. Si a mí me despiden por eso, luego yo cuando demande, yo tengo que probar que yo me portaba bien, y que no hacía acoso, y ahí se invirtió, porque normalmente, y antes de esta ley, era el empleador el que tenía que justificar la medida adoptada. Ahora es al revés. Ahora yo debo probar que yo no cometí acoso. Desde ese punto de vista es más fácil para la empresa despedir. Pero ahí pasa una cosa, que por ejemplo, un trabajador que va a la inspección del trabajo a denunciar que fue víctima de X situación que se enmarca dentro de ley Carín, la inspección del trabajo le brinda ayuda, ¿no es cierto?, al trabajador, pero no hacia la empresa. Y ahí hablemos un poco de lo que podría pasar, por ejemplo, una pyme, una empresa más chica. Sí, eso es una gran desventaja, porque las empresas pequeñas no tienen generalmente abogados contratados por este tipo de cosas. De hecho, el contador ve prácticamente todo, sobre todo cuando son muy pequeñas empresas. Claro. Y lamentablemente, la ley Carín la aplica a una empresa que tiene 3.000 trabajadores y a una transnacional y a una persona que tiene una frutería con un vendedor. Y claro, va a estar todo el aparato estatal apoyando al trabajador a través de la inspección, pero la pyme no tiene una defensoría de pyme, no tiene un organismo público, digamos, que se encargue de la pyme, no. Estamos conversando con Cristian Becker, abogado experto laboral. Cristian, y en el sentido de la interpretación, ¿no? Porque sabemos que es muy grave el tema de una acusación sexual o de acoso sexual o de acoso laboral, pero también podría ser un terreno de malas interpretaciones, ¿no? La empresa podría decir que el empleado o la empleada malinterpretó alguna acción, y eso tiene que ser llevado a un juzgado, y en las interpretaciones, si no hay pruebas, obviamente vamos a estar en un terreno bastante laxo, ¿no? En términos de que se determina que es algo.
porque puede ser un sentimiento también de alguna persona. Entonces, ¿cómo opera en ese sentido? Hemos hablado con la autoridad y ha dicho que estamos en un periodo de adaptación cultural más bien, no de información, pero en el momento en que esto comience a ser operativo, la Inspección del Trabajo se va a llenar de este tipo de causas, ¿no? Sin duda, porque es muy fácil hacer la denuncia. Eso es otra cosa que vino a hacer la ley Carin, te facilitaron las formalidades. Tú no tienes que llenar un formulario, nada. De hecho, puedes hacerlo de forma verbal. Puedes ir donde tu jefe o recurso humano y comunicar la situación, y es la empresa la que está obligada a levantar un acta escrita de tu denuncia y iniciar el procedimiento. Y lo primero que debe hacer el empleador es separar de funciones o de horario al acusador y al acusado durante la investigación para proteger sus derechos de forma inmediata, sea que la acusación sea cierta o sea falsa, porque la acusación también podría ser falsa. Lo importante es que la persona tiene que contar con pruebas. Lamentablemente, si a ti o a mí nos pasa una situación desagradable pero no tenemos ninguna prueba, primero debemos pensar ese punto. ¿Cómo lo puedo probar? Porque si no lo puedo probar, el que se va a meter en problema podría ser yo. Claro. Oye, y esa probatoria, eso, volviendo un poco a la pregunta que te hacía anteriormente, ¿en qué consiste? Porque, no sé, pues a uno le roban, las imágenes sirven como probatoria, pero ¿cuánto pesan dentro del juicio? En este caso, ¿cómo funciona? Porque ¿qué, yo llevo un testigo? Claro. Si esto ocurrió en la oficina, a puerta cerrada con mi jefe, ¿cómo lo pruebo? ¿Tengo que grabar? Sí, el testigo es la prueba más versátil que hay, porque suple cualquier situación prácticamente que se pueda dar. Así que si la persona no cuenta con testigo es muy complicado, pero también puede mostrar conversaciones de WhatsApp, correos electrónicos, fotografías como tú, claro, fotografías como tú bien indicabas, pero lo importante es darle contexto, porque si yo pongo un chat y el chat lo lee cualquier persona y no infiere nada, no es una prueba. Lo que puedo hacer yo es concatenar hechos. Puedo juntar esta prueba con esta prueba y darle sentido. Okay. Pero ahí es donde uno también se arriesga a que el único que le vea el sentido sea al que está denunciando y nadie más puede ver lo que él está planteando. Entonces también por eso es bueno asesorarse legalmente. Sobre todo si es un trabajador que tiene antigüedad y tiene ciertos sueldos en la empresa, sin duda pagaría una consulta legal con un experto antes de tomar cualquier decisión. Oye, ayer decían eso, que después van a empezar a ver estos como carteles como llame ya, llame ahora para defensa ley Carin. ¿Eso tú crees que va a ocurrir así como medio en el sistema gringo? Es que de hecho ya sí, porque si tú vas a Moneda, que es donde está la inspección, yo creo que la más grande de Santiago, calle, no me acuerdo exactamente con qué intersección, parece que con San Antonio. Hay harta gente pasando volante. Mira, o sea, ya se está haciendo un mercado de esto. Y en ese sentido también hay otra cosa que aborda esta ley, Carin, que es interesante y que tiene que ver con la relación con los proveedores. Esto no solamente tiene que ver con trabajadores y sus jefes, también podrían ser los propios líderes los que denuncien acoso laboral. O sea, aquí está la herramienta para todos, pero también hay un ítem que regula qué pasa, por ejemplo, con externos. O sea, si yo soy proveedor a una empresa y estoy acosando a un trabajador, esto también podría dar pie a una denuncia, ¿no? Claro, eso es súper novedoso también, qué buen punto tocaste, Elena, porque los trabajadores estaban desprotegidos de clientela, no solamente de proveedores, también clientela hostil. Claro. Gente que se propasa o llega gente que no sabe plantear sus reclamos. Sector de servicio, turismo. Claro, por ejemplo, vimos ayer imágenes del aeropuerto de un pasajero que empezó a destruir los monitores porque estaba enojado porque le habían vendido un pasaje falso. Pero él atacó con un martillo, las instalaciones podría haber golpeado a alguien de la aerolínea y eso habría entrado perfectamente dentro de la ley Carin porque sería un acto de violencia en el trabajo, es decir, viene de un tercero, que no es parte del contrato laboral, en este caso el cliente, que era el pasajero. Que eso no existía antes de la ley Carin. Claro, esto no existía antes. O sea, podría ya haber hecho como una demanda civil, una cosa como más desde los ciudadanos, claro. Y costosa. ¿Y esto facilita? O sea, permite que uno pueda, en fondo, tener una herramienta más asequible. Claro, es bueno para el trabajador, en el sentido de que ahora su contrato laboral le entrega una cobertura más amplia, así como quien habla de un accidente de trayecto, ¿cierto? Si yo voy al trabajo, vuelvo del trabajo y tengo un seguro, por esa actividad que yo estaba realizando que quedó cubierto en la póliza. Ahora también se extendió esta cobertura a ataques provenientes de terceros que no son parte del contrato, como tú bien lo indicabas. Perfecto.
Bueno, Cristian. ¿Dónde la gente puede encontrar más información? ¿Crees tú que sea como lo más pertinente para entender mejor lo de la ley Karen? Yo sé que hay muchas asesorías hoy día a las empresas y se están estableciendo estos protocolos que quizás habían algunas que no tenían. Hay otras que tienen esos protocolos de antes, pero ¿dónde uno puede encontrar más información? Mira, Elena, nosotros en beckerabogados.cl, así como la cerveza Becker, se escribe igual. ¿Ya? Están en otra. Claro, estar Claro. en otra es estar en Becker. Muy bien. Claro, exactamente. Pero ahí nosotros tenemos más de 1000 artículos en derecho laboral y este año hemos escrito bastante porque nosotros escribimos no solamente en base a la ley, sino que la casuística, nuestra experiencia judicial va nutriendo bastante este blog. Y ahí pueden encontrar información bastante útil los empleadores y trabajadores. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Cristian. Que estén muy bien, ¿ah? Gracias a ustedes, que estén bien. Chao, gracias. Bueno, espero que la entrevista le haya sido de mucha información y utilidad. Discutimos cuestiones importantes y novedosas como la violencia en el trabajo cuando proviene de terceras partes, es decir, sujetos que no forman parte del contrato o relación laboral. Y si te gustó este material, te invito a que te suscribas, le des like y compartir, y especialmente visiten nuestra página web beckerabogados.cl, donde podrás encontrar muchísima información útil y también nos puedes contactar en nuestro correo electrónico consultas@beckerabogados.cl y al teléfono 228 82 0057. Muchas gracias por tu atención.